Radio Web La Cortada y por la red de medios del oeste. 9 de julio y como muchas fechas patrias nos gusta tener la compañía de Felipe Guzmán, nuestro hombre de la historia, nuestro historiador, aquella persona con quien nos gusta compartir estas fechas. Primero el saludo de rigor. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Tomás. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Espero que en el marco de esta pandemia lo mejor posible, ¿no? Sí, un segundo 9 de julio en este formato, ¿no? Formato pandémico. Digo, no se esperan grandes desfiles ni manifestaciones públicas. Sí, algún que otro acto de rigor protocolar, pero no nada más. Antes de meternos en el tema del 9 de julio que representa para nosotros nuestra historia, Feli, no me puedo evitar preguntarte una apreciación tuya respecto a esto que se conoció de este apoyo logístico, armamentístico que se le hizo de parte del gobierno de Mauricio Macri a el gobierno dictatorial de Áñez, golpista. Creo que yo quería hacer recuerdo, pero creo que desde la venta de armas que hizo Menem a los países de Ecuador y Bosnia no se veía algo así, un escándalo de esa magnitud. Así es, yo estaba recordando lo mismo. De hecho, es realmente grave lo que ocurrió. Incluso la ONU ha sancionado de diferentes maneras a varios países que hicieron lo mismo que hizo la gestión del gobierno de Mauricio Macri en Marco. Para mí reviste un nivel de gravedad institucional tremendo, ¿no? O sea, yo supongo que va a ser difícil para Macri sortear esta denuncia, si bien es un experto porque ha sorteado más de 240 denuncias, ¿no? Yo supongo que va a ser difícil. Escuchaba tu comentario sobre el por qué se destituye a Evo Morales, ¿no? Con todas estas con todos estos beneficios que logró llevar a su población, a su pueblo, a su gente, ¿no? A esa población todavía originaria en una gran parte de Bolivia que logró mejorarle la vida. Y claro, ahí decimos nosotros, eso es grave, pero es un conflicto interno, ¿sí? O sea, ahí hay un principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos que se debería respetar. El tema es por qué Mauricio Macri envía armas, y eso es ilegal, a Bolivia. Entonces, yo creo que va a tener que dar cuenta, sí creo que repito, reviste de una gravedad institucional sin precedentes, como decía vos, después de lo que ocurrió con la década infame del señor Menem, ¿no? Así que bueno, esperemos ver cómo la justicia opera en este caso. Esperemos reciba una sanción acorde a la gravedad institucional de lo que se realizó. Sí, para mí es terrible. Decía, ¿no? Si había algo que le faltaba al gobierno de Mauricio Macri para terminar de catalogarse como antinacional y antipopular, era caer en este tipo de situaciones. Ellos, tan defensores de la República, tan defensores del orden constitucional, tanto que denostan a otros países como por ejemplo Venezuela, ¿no? Creo que cada 2x3 se escucha el latiguillo a lo Rinton diciendo que Venezuela es una dictadura. En su momento también lo intentaron, no funcionó mucho, pero lo intentaron tratar de dictador también a Evo Morales. Incluso le inventaron una causa judicial diciendo que tenía un hijo no reconocido. Bueno, todas bajezas que pero llegar a este punto, la verdad que es terrible. Y como decís vos, esperamos que por lo menos en esto, uno cree que, bueno, supuestamente le entró la bala del correo argentino en cuanto a la quiebra que se decretó. Esto debería llevarse adelante algo por el estilo también, ¿no? Uno quisiera creer que sí. Sí. Me repito, pensemos que Mauricio Macri es el hombre más judicializado en causas penales de la historia de las presidencias. Y logró sortear todo eso, ¿no? Esperemos que esta vez la justicia actúe y podamos ver
consecuencias ante este tipo de accionar que, como decís vos, es absolutamente, digamos, fascista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí tenés un solo país en América Latina que se encarga de distribuir armas a todos los grupos que pretenden o intentan destituir a gobiernos legítimamente electos, como es Estados Unidos, ¿no? Que ha financiado desde Panamá a la fecha, ha financiado y ha provisto de armas a todos los grupos. Incluso vamos a mencionar a Venezuela. Venezuela, el grupo opositor al gobierno de Maduro, recibe un fuerte apoyo, y se ha comprobado que recibe un fuerte apoyo incluso de armamentos por parte de Estados Unidos, ¿no? Tremendo. Bueno, sí, la mano siempre del imperio yanqui. No importa cuando leas esto, no importa si gobiernan demócratas o republicanos. Hace mucho tiempo que eso parecía que ya no importa en ese país. Gobiernan las corporaciones y las corporaciones militares cuando no. Felipe, te llevo al 9 de julio, ¿sí? Te llevo al 9 de julio de 1816. Primera apreciación que quiero que compartamos, que la independencia, la declaración de independencia de el entonces Imperio Español, ¿qué había detrás de los intereses de las distintas clases que llevaron adelante eso? Porque después la historia nos ¿cómo sería? Nos sacó el formato Villiquen de la cabeza para claro, como para explicar que no fue todo tan lineal como se veía, sino que también había detrás de esta decisión, intereses de clases, intereses de ciertos sectores, quiero preguntarte también por cuál era la forma de gobierno que se concebía en ese momento, porque creo que más de uno se va a sorprender por esta cuestión. Mira, sí, el 9 de julio de 1816, un martes, ¿no? Se reúnen en Tucumán 33 miembros de diferentes provincias de lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata para declarar la independencia. Un proceso no independentista, eso que decías vos, Villiquen presenta fechas, ¿no? 25 de mayo de 1810, 16, etcétera, 53 de la Constitución, 80, 84 de la ley, y así como fechas muy puntuales que ellos han escogido, limpiada o lavada de fondo. Bueno, este 9 de julio que hoy estamos conmemorando, ¿no? Es importante en términos de efemérides porque marca una ruptura, si no bien la ruptura más importante de la historia de nuestro país, donde finalmente se declara la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Estamos diciendo que se pretende la independencia no solamente de Argentina, sino de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia, de lo que en ese momento era la corona española. Eso por un lado, ese es el hecho concreto, ¿sí? El tema es que cuál es el mérito de esa independencia para los sectores populares, para la población, claro, que es lo que vos mencionás. Entonces ahí tenemos una vez más una polarización. Podríamos mencionar esto tan mentada, la polarización, la división, la grieta famosa. Siempre nosotros habíamos mencionado en mayo, el 25 de mayo, creo que hablé con la última vez. Bueno, ese proceso que se inicia el 25 de mayo de 1810, en realidad fue un proceso liderado por algunos sectores que tenían que ver con aquellos que habían logrado acumular cierto capital comercial, fundamentalmente comercialmente, ¿no? A través del tráfico, y entre ellos dijimos un tráfico muy fluido con Inglaterra. Entonces ahí tenemos el nacimiento de una burguesía, si se quiere, comercial más que industrial, ¿sí? Entonces esos mismos sujetos comienzan una división muy importante en lo que va a ser la República Argentina a partir de 1816. Nosotros podemos mencionar los grandes grupos
en ese momento eran obviamente los que estaban definidos por la clase noble, la burguesía, los terratenientes, ¿sí? los comerciantes ricos por un lado, y por otro lado prácticamente la milicia, como actores sociales institucionalizados, ¿no? Con visión, que eran muy evidentemente marcados. ¿Por qué la milicia? Porque vos recordás que la milicia logró incluir a todos esos actores que habían surgido como sujetos sociales a partir de la Revolución de Mayo. Nos referimos a los negros, a los esclavos fundamentalmente, y a los indios, que no tenían lugar, pero que después de la Revolución de Mayo, a través de la promesa de sueldo, de casa, de territorio, de propiedad, se habían unido al ejército con la idea de, aparte de tener un salario que les permite vivir, también la posibilidad del ascenso social, ¿sí? Pero en 1816 también se empiezan a ver otros actores. Ese proceso de emancipación tan importante, ¿no?, que da la independencia, produce que se piense en una ciudadanía. ¿Pero qué clase de ciudadanía? Porque hasta ahí, habíamos dicho, estaban divididas, ¿no? Estaba esta ciudadanía entre los que tenían la galera y los que tenían el punto prácticamente. Uh-huh. Se empieza a visibilizar, ¿sí? Se empieza a visibilizar, y esa ciudadanía responsable requiere también de un proceso de formación y alfabetización para entenderse como ciudadanos, ¿sí? Que sin esa formación, sin esta necesidad imperiosa del gobierno después de 1880 fundamentalmente, de marcarnos fechas puntuales para que entendamos la importancia de la independencia. Después nos dirán por qué ellos, que las razones son diferentes para ellos y para nosotros, digamos, ¿no?, en términos más populares. Ahí se comienza todo un proceso nuevamente donde se empieza a diferenciar lo que era la levita, ¿no?, esta galera que usaban los pudientes, y los ponchos de los gauchos, los indios, ¿sí?, que empiezan a disputar con más fuerza. El único momento en el que esa disputa lineal en nuestro país, el único momento en el que esta disputa cesó, fue cuando enfrentamos a los godos, o sea, las revoluciones inglesas hasta la Revolución de Mayo, ¿sí? Hasta allí, las dos clases sociales fueron de la mano, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Los dos grupos antagónicos, ¿no? Los que empezaron a tener todo y los que nunca tuvieron nada. Y es muy interesante porque ese proceso de independencia no fue parejo para todos, porque acordate que nosotros tenemos en 1912 se declara la libertad de los esclavos, ¿sí? A los que se les promete peleen con nosotros y luego van a tener no solamente la libertad, sino la propiedad y la vivienda, etcétera. Y en 1813 se declara la libertad de vientre. Otro proceso que digamos, amplía la masa social popular, ¿sí? Y genera un montón de enunciados. Ahí tenemos a Castelli, que había hecho una gran cantidad de enunciados a favor de los sectores populares, a través de la distribución de la tierra, ¿sí? Con este concepto de la producción agraria, que venían arrastrando de las ideas que había dejado Mariano Moreno, a través de su plan de operaciones, famoso, ¿no? Incuestionable y discutido. Pero bueno, en todo el virreinato del Río de la Plata, todo lo que hoy conocemos como el territorio argentino, ese proceso de independencia no fue igual. Ese proceso de libertad no fue igual. Por ejemplo, recordemos, también otra fecha importante, 1815, donde Artigas había declarado, digamos, la confiscación de bienes, ¿sí?, de esos malos europeos y los peores americanos. No sé si te acuerdas de esta famosa frase. Entonces ahí, en el virreinato, en nuestro territorio que conocemos como Argentina, las juntas estaban, digamos, muy presionadas, ¿sí? Porque había un sector social que empezó a ver que había todavía muchas diferencias de la revolución que se había iniciado 5 años antes. Eso no se había saldado, ¿sí? Entonces comienza todo un proceso de presión. Tal es así que San Martín y su equipo, muchos estaban obligando prácticamente a que se sancione la independencia, que otros no estaban tan convencidos. Entonces, tenemos dos factores, no era pareja esa independencia, esas libertades que se anuncian en 1816, no era para todos parejas. Esto decimos, recordemos también que lo que eran aquellos que estaban con Artigas, ¿sí?, en varias provincias, no participaron de ese Congreso de Tucumán, ¿sí?
porque recordemos que Artigas también fue expulsado por sus ideas más radicalizadas de lo que es la Junta de Gobierno que se conformó a partir de la Revolución de Mayo, ¿sí? Sí, entonces, me he quedado sin patria, fue la frase de Artigas, si no me equivoco, cuando se sancionó la Declaración de Independencia tal como la conocemos hoy. tal cual. Pero él se había quedado sin patria antes, porque en la asamblea del 13 ya lo habían expulsado. Habían hecho todo para que él no participara con sus ideas, ¿no? Pero no solamente Artigas, recordemos en Salta, Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Que decide, digamos, también generar un proceso de expropiación, ¿sí?, a los grandes propietarios y distribuir eso entre los arrendatarios más pequeños que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a la tierra, ¿no?, a la propiedad. Entonces me parece que ahí tenemos como muchísimos actores. Recordemos 1816, cuando se está por firmar la Declaración de la Independencia, teníamos un actor fundamental que era Manuel Belgrano todavía, que seguía tratando de instaurar esas ideas más jacobinas, más revolucionarias, que había propuesto Mariano Moreno ya en su momento. Entonces, había tantas tensiones. Recordemos que en el plano internacional Fernando VII había vuelto al gobierno, al trono, ¿sí?, y quería recuperar sus colonias del Virreinato del Río de la Plata, entre otras. Entonces, nosotros en nuestro territorio nos veíamos con mucha debilidad, porque muchos de los soldados que teníamos para el proceso independentista post-revolución empezaban a desistir, porque veían que esas promesas que se les hacía no se cumplían. Entonces, a Belgrano se le ocurre en esa reunión secreta que se había dado el 6 de julio de 1816, ¿no? ¿Se acuerdan que a él había propuesto como estrategia volver a armar una monarquía parlamentaria, constitucional, que era la moda en ese momento liberal europea, ¿sí? Entonces decía, si tenemos un monarca constitucional, el monarca va a existir, pero el gobierno va a ser de los representantes del pueblo. Ahora, ¿qué monarca presentaba o pretendía instaurar Claro, Belgrano? te hago una pausa ahí, Felipe. Ellos visualizaban un modelo como lo que ocurría en Reino Unido, por ejemplo. Sí. Sí, en varios países europeos tenemos esa monarquía constitucional, y bueno, Inglaterra es como el caso más emblemático, Claro, ¿no? claro. Ese estilo de gobierno. ¿Qué monarca quería para esas Provincias Unidas, Belgrano? Belgrano había pensado estratégicamente en instaurar un monarca incaico, indígena, ¿sí? Él había pensado en Topa, lo que era, se lo llamó Juan Topa Amaru, que fue el hermano en realidad de Tupac Amaru. Recuerdan que también hubo una revolución muy grande de los pueblos indígenas en 1781, digamos, duró un año prácticamente, donde Tupac Amaru termina siendo descuartizado. Claro. Hace poco se celebró una fecha, ¿no?, de su asesinato. Y Belgrano decía, ¿por qué no instauramos como monarca a un inca, a un representante de la casta incaica que ha peleado por sus libertades contra los españoles? Obviamente esa Sí. propuesta fue desestimada de plano, porque recordemos que tenemos una facción que lo que no quería era volver a los pueblos originarios, y tiene mucho que ver con que los que pensaban el proceso tanto revolucionario como el proceso independentista, recuerden, teníamos dos facciones: un grupo de intelectuales revolucionarios, entre ellos Belgrano, Castelli, Moreno, ¿sí?, y otro grupo de intelectuales pero más asociados a la figura de la élite española, ¿sí?, que tenía enunciados independentistas para liberar fundamentalmente no al pueblo, sino al comercio de España. O sea, lo que se quería era comercializar. Entonces tenés esas dos facciones en pugna permanentemente, sobre todo en 1816. Claro está que una vez que el pueblo obtiene determinados derechos, el pueblo empieza a ir por más derechos, ¿no? Es como
vos le das un piso derecho al pueblo y lo vemos a través de la historia, el pueblo luego se encarga de seguir ocupando espacios y seguir ampliando esos derechos, ¿no? Lo vemos hasta hoy día, todo el tiempo. Bueno, esos son los dos actores, me parece, importantes que tenemos, ¿no? Por un lado, el pueblo llano, representado por algunos intelectuales, una minoría intelectual, porque vos fíjate que se enuncia y se escriben muchas cosas sobre las libertades, pero los sectores populares no tuvieron el beneficio de esas libertades hasta muchísimos años después, ¿sí? No tuvieron una participación democrática real en los procesos de gobierno. Vos fijate que si vos querés parar ahí en 1816, el gobierno, la disputa y las luchas se dio entre una élite, que era la élite dominante versus un grupo de intelectuales que formaban parte también de la élite, ¿sí? Luego vino la lucha entre unitarios y federales, ¿sí? Y hasta Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, se lo reconoce, se lo reivindica mucho por su forma de relacionarse con los pueblos originarios. Sí, te hago una pausa ahí, Felipe. El 9 de julio se instaura gracias a un decreto de Rosas, si no me equivoco. El 9 de julio, en realidad, como fecha, es bastante más después. ¿Sí? No. Hace si no me equivoco, Bernardino Rivadavia, si no me equivoco, había instaurado el 25 de mayo, emite un decreto, Rosas, en su momento, con el mismo espíritu, digamos, que el de recordar el 25 de mayo, pero, claro, después vendría una resignificación de la historia tiempo después, ¿no? Sí, digamos, yo ahora estamos en la pandemia y no sé, esto que decías vos, ¿no? Estamos todos como solamente con actos protocolares en los diferentes distritos, puntos de nuestro país. Y de esto que vos decís, de Rosas en adelante, lo que se hacía es que conmemoraban fiestas monumentales, ¿no? Para celebrar, por ejemplo, el 9 de julio había, como esto que se denomina fiestas populares, callejeras. ¿Sí? Que, o sea, en todas las calles se celebraban, había actos, espectáculos, había shows de diferentes maneras. Eso creo que se replicó alguna vez acá, no sé si te acordás, sobre el 9 de julio, sí. Con el gobierno de Néstor y Cristina se intentó mantener, pero bueno, luego pasaron cosas, ¿no? Y eso claro, se volvió a perder. Exactamente. Felipe, muchísimas gracias por este rato, por este compartir en esta fecha. Nosotros te liberamos y bueno, vamos a estar en contacto con vos para y para también cualquier otro acontecimiento de relevancia en el cual nosotros siempre estamos deseando tu mirada, tu perspectiva y tu conocimiento, que para eso está estos medios de comunicación, ¿no? Que por lo menos así lo queremos nosotros, ¿no? Qué bien, porque es fundamental esto, ¿no? Poder tener medios populares para poder difundir ideas que son las que van a consolidar, digamos, la verdadera independencia, que todavía está en proceso, porque hay muchos sectores populares que todavía están muy atrás, ¿sí? O sea, sí que es importantísimo lo que ustedes hacen con la red de medios. Muchas gracias, Felipe. Hasta Feliz Día de la Patria. Un abrazo. Feliz Día de la Patria. Felipe Guzmán pasaba allí, nuestro profe de historia, nuestro historiador, así nos gusta presentarlo, obviamente integrante de CTA, docente, el hombre de Áulica, pero no solamente en el adentro del aula, sino también en el afuera, todo el tiempo llevándonos este conocimiento, y nosotros vamos hacia la pauta publicitaria y volvemos con más informativo regional.